El Syma X13 es uno de esos drones que cuando lo ves por primera vez tú no sabes muy bien si es un mini dron, un nanodron, es un dron normal, lo puede volar dentro, fuera, en una piscina con tiburones. Bueno, esa última parte creo que no. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, aparte de desvariar con las piscinas y los tiburones, vamos a echar un vistazo al dron Syma X13. Un dron que lo pillé por primera vez sin demasiadas expectativas, debido a que ya me habían hablado algunas personas y tal sobre este dron, sobre que era un dron que no les terminaba de convencer y tal, pero sinceramente yo me he llevado una sorpresa muy grata. Y nada, antes de pasar al análisis vamos a irnos como siempre al unboxing y después ya pasamos ya al análisis, pero que os quiero adelantar que me ha dejado bastante buen sabor de boca este Syma X13. Buenas chicos, estamos aquí en el unboxing del Syma X13, un dron que ya sabéis, bueno, ahora comentaré que me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrece la caja, o lo que, lo que podemos encontrarnos aquí con el típico control de Syma, ¿vale? Todo lo que nos ofrece, nos dice aquí que tenemos una batería 3,7 voltios de 200 miliamperios, ¿vale? En fin, las medidas, tonterías, etcétera, etcétera. Así que nada, abrimos la caja, que esta vez me lo he currado y he vuelto a meter el dron en la caja como tiene que ser, que me estoy ya relajando mucho, pero bueno, fuera de broma. Aquí tenemos la presentación, la verdad es que venía así, no tiene muchas más historias. Viene muy bien protegido, como siempre, Syma no nos va a decepcionar en eso. Y bueno, aquí también tenemos las instrucciones que ahora pasaremos a echar un vistazo. Bueno, este es el dron, ¿vale? Un dron que yo creo que estéticamente es precioso, ¿vale? No tiene mucha historia. El rojo yo creo que le queda muy bien. Rojo, naranja, no sé, mi daltonismo no me da para mucho. Pero bueno, aquí podemos meter, este es el compartimento de la batería. Y quiero que veáis que la batería de 200 miliamperios entra perfectamente, bueno, si pudiera meterla, ¿vale? Entra con mucha holgura, mira, quiero que veáis todo el espacio que queda libre, pero bueno, yo creo que es lo ideal, ¿vale? Yo creo que esta batería, meterle más, no tiene mucho sentido, ¿vale? Ya diré ahora cuánto tiempo dura de batería, pero bueno, os lo digo ahora, dura unos 6 minutos más o menos. Pero bueno, ahora comentaré mis recomendaciones sobre este tema y tal, pero que veáis la holgura, por si alguien se quiere arriesgar y comprar algo más grande, pues ya sabéis la holgura que tiene, o sea, yo creo que está bastante bien, ¿no? Se le podría meter algo un pelín más grande, estáis viendo que por ahí sobrepasa, o sea, sobra mucho espacio, pero bueno, a lo mejor no merece la pena, ¿no? Porque meterle más peso y tal, yo no lo veo, tampoco tenía una batería un pelín más grande que esta para podérsela meter bien, pero bueno, venga. Sí, por cierto, se puede entender muy mal todo lo que estoy diciendo, podérsela meter bien, por favor, no seáis tan guarros. Bueno, este es el mano de control, el típico de Syma, ¿vale? Tiene 4 pilas. Importante tener 3 pilas de Mercadona y una de día, ¿vale? Funcionará mejor. Bueno, ya se me está yendo la pinza, Rafa. En fin, que después me decís que, utilizas pilas del Mercadona. Pues sí, ¿no? También del día y del Ikea, ¿vale? Son muy interesantes las pilas del Ikea y por supuesto las pilas típicas del chino. Bueno, aquí tenemos unas protecciones, ¿vale? Que te vienen también los tornillos y tal, se las ponemos aquí. Yo no se las pongo porque encima tampoco quiero retrasar demasiado más, quitarle más tiempo de vuelo a este dron. El típico cable de carga para la batería y bueno, aquí vienen un juego de hélices nuevas, ¿vale? Para poderlas intercambiar y con el detalle que nos hayan dado negro-blanco, ¿vale? Para poder diferenciar la cabeza de lo que viene a ser la parte trasera del dron. Bien, este es el mando de control, digo, ya estoy muy mal, ¿vale? Estoy muy mal. Este es el manual, ¿vale? Que viene en inglés y por favor, que venga, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser, así no puedo entenderlo, o sea, si no viene en mi chino cantonés nativo, yo no me estoy quedando muy mal, ¿eh? Últimamente están vendiendo los manuales, fuera broma, en inglés siempre. Yo qué sé, a mí me hace gracia verlo en chino, soy así de raro. Así que nada, bueno, este es el unboxing y nos vamos directamente al análisis. Entrando ya en el análisis en sí, vamos a ver, tenemos que hablar primero de una cosa. No vamos a encontrar así ninguna novedad extremadamente nueva, por valga la redundancia,
en este Syma X13. Este Syma X13 lo que hace es lo de siempre, vuela y punto, ¿vale? Así que como estáis viendo aquí, el mando de control es el típico de los drones de pequeño tamaño de la marca Syma, o sea, tipo Syma X12, Syma X11, Syma X3, en fin, todos los drones prácticamente que hace Syma que no son Syma X5C, para abajo, digo yo, siempre utilizan el mismo mando, por lo tanto son compatibles entre todos y es más, nosotros podemos coger este mando y volar un Syma X5C, un Syma X12, es decir, son totalmente intercambiables, ¿vale? A partir del Syma X8 no, el Syma X8 tiene su propio mando y no se puede utilizar otro mando de estos, ¿vale? Eso es lo primero, así que no nos vamos a encontrar con ningún apartado de especial reseña en este mando de control. Tenemos los típicos giros, dos modos de vuelo, o sea, típicos giros que son los flips que se hacen con este botón, dos modos de vuelo, o sea, el modo lento y el modo rápido. Al final siempre vamos a estar volando en modo rápido porque si lo sacamos fuera siempre va a hacer viento y con el modo lento no vamos a poderlo volar. Y dentro, bueno, en interior, vamos a ver, hemos comprado un dron, no queremos ir en sillita de ruedas con este dron, queremos ir rápido, ¿no? Porque es la gracia. Así que siempre vamos a estar volando en modo rápido. Los típicos trimmers, en fin, el mando no hay que destacarlo demasiado y por eso vamos a pasar un poco ahora de este mando. Bien, lo importante, ¿qué nos ofrece este Syma X13 si no hay ninguna novedad que nos pueda llamar la atención? Bueno, pues ese punto realmente para mí no es algo negativo, que no tenga así nada especial, que simplemente vuele y punto, para mí no es algo negativo. Es más, los modos headless, los modos key return, sabéis que yo, vale, los valoro pero hasta cierto punto, tampoco me parece que sean imprescindibles para este tipo de drones. Yo en este tipo de drones lo que busco es una cosa muy simple, dos cosas muy simples, que sean muy resistentes para soportar todo tipo de golpes, porque estamos hablando de drones de iniciación o de drones que simplemente, bueno, vamos a hacer vuelos bastante extremos y queremos que nos duren, ¿no? Y bueno, que solo se rompa un motor y tal, que es lo típico que nos va a ocurrir con estos motores, lo reparamos por 2 euros y ya está. Ese es el único gasto que quiero hacerle al dron, pero no quiero que se rompa nada más. En ese punto, este dron no tiene ninguna pega. Se ha estrellado, y mucho. Se ha estrellado contra todo tipo de cosas. Asfalto, tierra, se ha chocado contra paredes, plantas, ¿cómo se llama esto? Columnas de un Porsche, en fin. De todo, se ha chocado contra todo lo imaginable. Tendederos, muy importante, se ha quedado... Es más, cuando lo estrellé contra un tendedero que estaba haciendo pruebas de un tipo de vuelo, en fin, soy bastante burro volando, y se me quedó en un tendedero enganchado y empezaron a moverse los motores, y en fin, yo qué sé lo que pasó ahí. Si no se rompió así, yo no sé, este dron soporta todo. Lo que me sorprende de este dron es más bien de la gama en general de lo que está ocurriendo. Ah, bueno, pido resistencia y que vuele estable y bien, ¿vale? Básicamente, que volviendo al tema inicial. Y este dron vuela realmente estable y realmente bien, no tengo ningún problema. Si tuviéramos que buscarle un fallito o un par de fallitos a este dron, yo creo que son dos fallos muy claros, pero uno, no lo veo un problema a la larga, bueno, a corto plazo no lo veo un problema, y el otro sí lo veo un problema, pero bueno, también como voléis, como estáis acostumbrados a volar, entonces a lo mejor ni siquiera os importa. El giro en lo que viene a ser sobre su propio eje, ¿vale? Es decir, en el mando, si lo tenemos en modo 2, vamos a coger el mando, si tenemos el mando en modo 2, pues lo que sería es el giro que tiene el gas así para moverse sobre su propio eje, ¿vale? Es un giro excesivamente lento. Ese es uno... Uy, que le estoy dando al micro. Está bien, perfecto. Es uno de los problemas que he estado viendo que no me han terminado de convencer. Es un giro excesivamente lento. Por lo tanto, cuando estamos volando, esto puede ser un problema para cierto tipo de personas que vuelan orientando siempre la cabeza para adelante y no girando. Por ejemplo, vamos para adelante y le damos con el joystick para adelante, pero hay gente que cuando quiere volver para atrás sigue dándole para adelante y lo único que hace es girar la cabeza para ir para adelante. Yo, por ejemplo, normalmente suelo hacer eso, lo que ocurre es que, bueno, según las épocas del día y me pilles, ¿no? Pero si vas a volar en interior y tienes esa costumbre, elimínala en este dron, no vas a poderlo hacer. En exterior, por supuesto, tienes más margen y vas a poder girar con un poco más de amplitud. Pero en un sitio incluso bastante amplio, por ejemplo un salón de una casa bastante grande y tal, o un garaje, no vas a poder volar rápido de esa forma. Sí vas a poder volar dejándolo un momento quieto en el aire, girando la cabeza y después volviendo. Pero no vas a poder girar excesivamente rápido y no vas a tener un margen de maniobra muy amplio.
¿Qué ocurre? Que para los iniciados, para los que nunca han tocado un dron, también me parece un punto muy positivo, porque lo que ocurre es que te da... Normalmente cuando alguien se inicia en este tipo de hobbies, pues uno de sus problemas mayores es la cabeza, ¿vale? Que lo está girando continuamente, el mando es demasiado sensible y no se puede cambiar, etcétera, etcétera. Pues este dron para ellos es increíble. ¿Por qué? Porque no van a tener problemas para eso. También estamos volando en interior, este tipo de cosas yo creo que se perdonan un poco. Al igual que creo que al volarse en interior, aunque en exterior funciona bastante bien, y lo viste y es las primeras impresiones que hice de este dron, en exterior vuela muy bien incluso con viento, y eso me he quedado realmente patidifuso porque no me esperaba que con viento esto fuera a volar bien, ¿vale? No es recomendable, pero mirad, ahí están las pruebas. El caso es que otro de los problemas es la batería. ¿Qué pasa con la batería? Para mí no considero que sea excesivamente un problema muy gordo, ¿no? O un problema demasiado reseñable, pero estamos aquí en el análisis y hay que comentarlo. La batería dura unos 6 minutos, ¿vale? Tarda en cargarse una media hora y dura unos 6 minutos, según el día, ¿no? Pero sobre 6 minutos. Entonces, ¿esto es demasiado poco por una batería? Eso está claro que sí, ¿vale? No hay puntos a favor. Lo que ocurre es que tampoco recomiendo comprar baterías mucho más grandes. Viene con una batería, si yo no mal recuerdo, lo tengo por aquí, viene con una batería de 200 mAh a 3,7, exactamente, viene con una batería de 200 mAh a 3,7 y entra bastante bien, ¿no? En el compartimento, lo tiene aquí abajo, ¿vale? Del dron, el dron, y entra bastante bien, y es más, podría entrar una batería bastante más grande. ¿Qué ocurre? Que las baterías de 200 mAh son tan baratas que yo lo que te recomiendo es que compres, yo qué sé, 5 o 6 baterías iguales, y podrás estar volando continuamente mucho rato y encima a menor precio. Yo creo que está bien, no creo que haya que exagerar ni volvernos locos por los tiempos de vuelo. Al principio sí me volví un poco loco y yo digo, ¿esto qué está pasando aquí? 6 minutos de vuelo. Pero después empecé... Tenía varias baterías, incluso estaba volando con batería de 150 mAh y realmente he podido volar bien y no me he sentido que estuviera retrasándome en no poder volar en este momento. No, con 5 o 6 baterías que tenía yo de entre 200 y 150 mAh he podido volar mis buenos 40 minutos, 50 minutos y no he tenido grandes problemas, ¿vale? Recordad que tenemos que dejar un pequeño descanso entre vuelo y vuelo, eso siempre es muy recomendable para que los motores no sufran y nos dure el dron el máximo tiempo posible, ¿vale? Así que esos son los dos puntos que yo creo que había que destacar, la velocidad de giro y la batería. Por lo demás, el rango, vamos a ver, el rango yo creo que es el rango natural que debe de tener, más allá de 25 metros esto no se ve, por lo tanto ni siquiera me he molestado demasiado en averiguarlo. A lo mejor podría llegar, vamos a ver, este tipo de drones, bueno, llegan sobre los 50 metros, pero es que sobre los 40, 45, 50 no. Pero es que llevar esto a 50 metros o a 40 metros es una locura, es que no lo ves, o sea, yo te puedo hacer la prueba de rango, pero ¿qué sentido tiene? O sea, no, esto a 25 metros lo vas a volar y lo vas a ver mal, pero lo vas a ver, pero bueno, a lo mejor si quieres hacerlo un poco extremo, pues puedes volarlo a 25 metros. Pero no recomiendo nunca elevarlo demasiado del suelo, o sea, no recomiendo volarlo a más de 10 metros de altura. Básicamente porque vas a empezar a tener más problemas en cuanto a viento y tal, y hombre, aunque resista bien el viento, medianamente bien, no es cuestión de ponerlo en situaciones extremas. Esto es un dron básicamente de interior que podemos utilizarlo de vez en cuando en exterior. En interior vuela muy bien y esta gama de tamaños, que son un poquito más grandes que los típicos nanodrones tipo CX-10 o Sima X12, estos drones que están saliendo que son un pelín más grandes, que son la gama del JJ-RC H20, del H8 Mini, del H18, pues me están gustando mucho. Perdonad. Me está gustando mucho, ¿por qué? Porque son muy estables, realmente son muy versátiles, puedes volarlo en interior y no te sientes que sea un dron excesivamente grande, como si ocurre con los mini drones tipo Sima X11 o Hubsan X4, no lo sientes grande, lo sientes muy estable, son bastante veloces y encima después cuando lo sacas en exterior funcionan muy bien y de verdad puede funcionar incluso como un dron de exterior. ¿Puede que este tipo de drones vayan a sustituir a los mini drones? No lo sé, pero en cuanto a mi parecer, en cuanto a mí se refiere, yo creo que estos drones me merecen más atención que los mini drones, porque los mini drones, siempre se han hablado de que son drones de interior y de exterior, pero de interior
vale, sí, lo puedes volar en el interior, pero tienes que tener una casa grande. Este no tienes que tener una casa grande, es que esto en un cuarto se puede volar. Y después en exterior esto también funciona bastante bien. A mí me están gustando mucho esta gama y el Sigma X13 puede que sea simple, puede que sea básico, puede que no tenga ningún punto así impresionante. Pero lo que sin duda cabe es que esto vuela genial, ¿vale? Genial, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo, pero siempre, siempre con packs de baterías de repuesto para que no se os quede el vuelo un pelín corto. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad, ya sabéis, like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!